Vamos con nuestro invitado, el diputado Carlos Valero. Saludos. Diputado, muy buenas noches. Su servidor Gabriel Elizarrarás. Hola, Gabriel. Buenas noches a todos. Sí. Si nos escucha, diputado, buenas noches. También su servidor Antonio Iglesias. Tony, para los amigos. Sí, yo lo escucho perfecto. Ya lo escuchamos nosotros también. Ya, gracias a Dios, ya lo escuchamos. En Venezuela son las 11 y 12 de madrugada. Pero bueno, para nosotros es muy importante comunicarnos con los hermanos mexicanos, contarles un poco lo que está ocurriendo acá. Y bueno, esperar que ustedes nunca tengan que pasar por una situación como esta, ¿no? La verdad es que a ninguno de nosotros nos buscamos para luchar contra una dictadura. Nosotros todos estudiamos para generar políticas públicas apropiadas, para generar bienes públicos. Los políticos somos generadores de bienes públicos, para defender la Constitución, la democracia. Y sin embargo nos ha tocado muy duro, ¿no? Pero bien, para adelante. Estamos felices y firmes, ¿no? Diputado, usted que es un hombre, antes que cualquier otra cosa, agradecerle la atención que ha tenido con nosotros, de aceptar esta entrevista. Sabemos lo complicado y lo difícil que son sus agendas. El tema que es, de verdad, en este momento tan caótico que es la situación de Venezuela. Queremos, primeramente, hacerle una pregunta. ¿Quién es Juan Guaidó? Usted, que es su hombre de confianza, su hombre de cerca, díganos quién es Juan Guaidó. Sí, bueno, Juan Guaidó es un diputado como yo, que nació en un lugar muy cercano a Caracas, que es el puerto de La Guaira, donde aterrizan los aviones, donde está el principal aeropuerto del país. Es una persona humilde, ingeniero de formación de una de las mejores universidades de Venezuela, de una generación de jóvenes luchadores. Juan tiene 35 años, yo tengo 50, digamos, ¿no? Él es una persona realmente muy joven, pero claro, muy curtido en la lucha política, porque desde que tenía 16, 15 años está, digamos, exigiendo que en el país se respeten los derechos humanos, exigiendo en principio el tema de las universidades, las reivindicaciones estudiantiles, y la historia lo colocó en una situación inédita. Claro. Hay momentos en los cuales los hombres sencillamente están en el lugar en donde ocurren los acontecimientos. A mí me gustaría explicarles a ustedes un poco qué es lo que ha ocurrido en Venezuela. Claro que sí. El gobierno, digamos, lo primero que nosotros debemos hacer es tratar de tener la certeza siempre de condenar los populismos totalitarios de derecha, pero también los populismos totalitarios de izquierda. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque mucha gente se esconde bajo un discurso de la igualdad, bajo un discurso de la justicia social, y en el fondo siguen creyendo en cosas como la dictadura del proletariado, la lucha de clases, que son conceptos que hoy en día conducen a populismos y totalitarismos de izquierda, que es lo que tenemos en Venezuela. También los hay de derecha, y hay que condenarlo. Nosotros, eso es lo primero que tenemos que decir. Un poco, ustedes están viendo un proceso muy inédito también en México. Nosotros lo vemos con respeto desde la distancia y esperamos que ustedes no pasen por esto. Yo creo que no, porque México tiene unas instituciones muy sólidas. ¿Qué es lo que ocurre acá? Maduro, desde el año 2015, cuando nosotros ganamos las elecciones parlamentarias, ellos intentaron disolver el poder legislativo. Nosotros ganamos lo que sería mayoría calificada de la oposición, de 165 parlamentarios, las 2/3 partes era 112, y nosotros tuvimos 112 diputados. Entonces, lo primero que hace el gobierno es que en el interín de la elección, que fue en el año 2015, el 6 de diciembre, entre el 6 de diciembre y el 5 de enero, que correspondía a que nosotros tomáramos posición, la nueva mayoría, ellos sustituyen el Tribunal Supremo en un periodo completamente
violando todos los lapsos y, digamos, en 10 días hacen el nombramiento de un tribunal que necesitaba un periodo por lo menos de 6 meses para que pudiese ser modificado. Después ellos eliminan un estado completo. Imagínense ustedes en México que uno de los estados de la República no tuviese representación para quitarnos la mayoría calificada y eliminan a 4 parlamentarios y nunca convocaron esa elección. Y después comienza todo un proceso de acoso al Parlamento. Ellos establecen que el Parlamento está en desacato, que es ilegal todas las decisiones, y comienza esta confrontación de poderes. Convocan una asamblea constituyente sin seguir con las normas constitucionales y después esa asamblea constituyente convoca un conjunto de procesos electorales, entre los cuales está el proceso del 20 de mayo, en donde en teoría Maduro se reelige. La oposición no participó en ese proceso. El único candidato opositor que participó terminó desconociendo también el proceso. En consecuencia, nosotros cuando llegamos al 10 de enero de este año, Maduro consolida la usurpación porque él está queriendo ser presidente sobre la base de unas elecciones que no existieron. En ese sentido, la Asamblea Nacional, que es el órgano legítimo, legal y constitucional, tuvo que llenar el vacío que se genera al no haber presidente, y Juan Guaidó seguramente. Eso fue el 23 de enero y comienza todo este proceso político inédito. A la fecha, más de 52 países en el mundo han reconocido a Juan Guaidó. A la fecha, en las encuestas, Juan Guaidó tiene más del 72% de aceptación. Maduro no llega a 11%. Y estamos en la etapa en la cual tenemos que concluir lo que nosotros hemos llamado nuestra ruta política, que básicamente son 3 elementos. El primer elemento es el cese de la usurpación, el segundo elemento es un gobierno de transición y el tercer elemento, que es muy importante, son elecciones libres. Toda la lucha política venezolana comenzó buscando y exigiendo elecciones libres, respeto a la Constitución, respeto a las minorías, respeto a la diversidad de opinión, en fin, una democracia plena. Esa es nuestra lucha y evidentemente cuando nosotros concretemos esta lucha, eso va a derivar en una democracia mucho más plena, que es lo que nosotros aspiramos para nuestro país. Ok, diputado, entonces, bueno, entendemos claro que ahorita le corresponde al gobierno de transición convocar a las nuevas elecciones. Esto tiene un periodo para que la Asamblea Nacional convoque elecciones y aparte, en estas elecciones podría participar Juan Guaidó como candidato o simplemente sería él el encargado de efectuar, de llevar a cabo las elecciones. Sí, bueno, nosotros tenemos que convocar unas nuevas elecciones, pero para eso tenemos que sustituir el viejo órgano electoral que está conformado básicamente por miembros del gobierno, que fue el que adelantó todos los procesos electorales fraudulentos convocados desde la constituyente, que además hace un uso abusivo del poder, que vulnera las normas. Por ejemplo, si usted está inscrito en un colegio o en un centro electoral, de repente ellos te cambian y te ponen a 200 kilómetros de tu casa. O sea, esto ha sido, el gobierno dinamitó completamente, el gobierno ilegítimo, el Maduro, pues digamos, porque ya hoy en día no podemos hablar de ese gobierno, aun cuando siguen ellos ejerciendo desde Miraflores, el Palacio de Miraflores, y siguen teniendo sustentado básicamente sobre la bayoneta, sobre las armas, pero no sobre la legitimidad, ni en la legalidad, ni el reconocimiento internacional. Entonces nosotros tenemos que sustituir el órgano electoral. En la Asamblea Nacional vamos a hacer la sustitución del órgano electoral como manda la Constitución. Hay que establecer un comité de postulaciones, hay que generar un conjunto de entrevistas, en fin, no vamos a hacer las cosas como las hacían ellos a las patadas. Sí, una vez que tengamos ese órgano electoral, se van a convocar elecciones. Nosotros aprobamos un estatuto de la transición que nos dice que para convocar elecciones tenemos que concretar el cese de la usurpación, porque mientras Maduro se mantenga y su órgano electoral se mantenga, si nosotros nombráramos un órgano electoral paralelo, continúa, digamos, la situación irregular de la dualidad. Entonces, en este momento nuestra lucha es porque tanto las Fuerzas Armadas
como el resto de los poderes públicos entiendan que se le pasó el tiempo a Maduro, que tiene que abrir el espacio para la negociación, para la transición, que ese espacio para la transición implica unas nuevas elecciones con aval internacional, con observación y un nuevo órgano electoral, y esa es la lucha que estamos dando ahorita. También estamos dando una lucha para que ingrese a Venezuela la ayuda humanitaria. Yo no sé si ustedes lo saben, seguramente sí, pero en Venezuela tenemos el año pasado una hiperinflación de 1.400.000%. Este año podemos hablar de una hiperinflación que llegue a los 25 millones%. Imagínense ustedes en su país que un día este celular cuesta, qué sé yo, $10. Bueno, $10 no cuesta $300 hoy, y mañana cuesta 350 y pasado mañana. O sea, ese es el proceso que está viviendo el pueblo venezolano. Además, no hay medicina, hay una escasez de medicamentos terribles, y el gobierno se niega a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Es un proceso complejo. Nosotros hemos decidido que esta lucha es pacífica, es cívica, es masiva. Recién el sábado pasado, el 2 de febrero, calculamos que más de 4 millones de venezolanos salieron a las calles. Eso es muchísima gente exigiendo cambios. Nosotros usamos una frase, nosotros siempre marchamos desarmados y con el pecho descubierto hacia la libertad. El gobierno tiene las armas, vamos a ver hasta cuándo las tienen, porque el pueblo militar, el pueblo que está uniformado, sufre la misma hiperinflación, tiene los mismos problemas de desabastecimiento de medicinas, de desabastecimiento de alimentos, de colapso de los servicios públicos, en fin. Este es un gobierno tan... Mira, digamos que no, el modelo comunista totalitario que intenta imponer Maduro es tan nefasto que un país que llegó a producir hace unos años 3,4 millones de barriles, hoy, de barriles de petróleo diario, hoy escasamente estamos produciendo cerca de 1 millón. Y en sus manos, digamos, ellos han tenido el control total, todo el poder, pero al final el totalitarismo de izquierda o los populismos de izquierda radicales como el de Maduro, Dios quiera que ustedes no caigan en eso, termina siendo profundamente contra la natura y profundamente irracional. Y son capaces de que inclusive el petróleo, que en todos lados es un buen negocio, es un sistema comunista o populista radical de izquierda, no es un negocio rentable, ¿no? Diputado, quisiera hacerle una pregunta. Usted hacía mención de la condicionante de que Maduro dejara abandonar el poder para poder pasar a la transición. Ustedes en un momento dado, en el supuesto de que Maduro no dejara el poder, ¿solicitarían la intervención de alguna fuerza bélica, alguna intervención de algún otro país para generar este cambio, para obligar a Maduro a dejar el poder? Fíjate, nuestra lucha, como les comentaba hace un buen rato, es pacífica, desarmada, masiva, son millones de venezolanos, y es, además, entendemos que es un proceso. Estamos curtidos los venezolanos sobre lo que significa ir a las calles a marchar, sobre lo que significa protestar, sobre lo que significa resistir. Nosotros los venezolanos vamos a resolver este problema. Nosotros vamos a arrinconar cada día más al gobierno y vamos a ir generando un proyecto político y generando una esperanza en el país que, si hoy representa 80%, dentro de 15 días puede representar 84, 85, y en algún momento va a ser la totalidad de la sociedad venezolana exigiendo cambio, y Maduro se va a quedar solo y aislado. Yo les garantizo a ustedes que no vamos a recurrir a una intervención militar para sustituir el régimen político de caos, de corrupción y de hambre de Maduro. Nuestra lucha es inédita, es compleja, pero nosotros vamos a hacerla por el camino más largo quizás, y por eso nos ha costado tanto, que es el camino de la paz, el camino de millones de venezolanos
protestando, el camino de la organización social, el camino del acompañamiento popular. Ahora bien, quien habla de intervención armada y quien está proponiendo además una guerra civil o una reedición de la Guerra Fría es Nicolás Maduro. Acá en Venezuela se dice que hay aproximadamente entre 800 y 1000 contratistas rusos, que básicamente son milicianos, son asesinos a sueldo que han luchado en otras guerras, que supuestamente vienen acá a proteger a Maduro. Aquí ha habido una enorme intervención de otros gobiernos, como por ejemplo el gobierno cubano. Entonces, frente a eso, Maduro calla. Cuando otros países como Colombia, como anteriormente México, o como los mismos Estados Unidos exigen democracia o exigen la restitución de la Constitución, pues entonces ahí Maduro dice que hay intervención. Mira, solo los tiranos y los totalitarios o los dictadores se amparan en el concepto de soberanía para violentar los derechos humanos y para arremeter contra la población. Diputado, un servidor Luis Torillo, el día de ayer trascendieron por diversos medios las transferencias a Uruguay por 1.200 millones de dólares. ¿Esta información está confirmada? ¿Qué estuvo fluyendo el día de hoy? Bueno, nosotros hicimos la denuncia y la alerta y eso nosotros estamos seguros que eso se detuvo. Aquí ha habido una rebatiña con los recursos del petróleo, con los recursos públicos. Eso tiene que detenerse. Nosotros no podemos permitir que bajo el supuesto de la ilegalidad se sigan violentando todas las normas y se sigan robando la plata de la gente, ¿no? Estamos defendiendo los activos de los venezolanos. Esos activos son para que nosotros reconstruyamos el país, para que en este país, por ejemplo, podamos volver a tener en un periodo muy corto, quizás 1 año y medio, 2 años, una producción petrolera cercana a los 2,5 millones de barriles y en un universo de 5 años colocarnos nuevamente en más de 3,3 millones barriles, que además eso se transforme en unos programas educativos muy robustos, que eso se transforme en inversión en infraestructura para que nuestro país pueda desarrollarse. No, es inconcebible que Venezuela, con la situación geográfica privilegiada que tiene como puente entre toda América, hoy en día nuestros aeropuertos están básicamente vacíos porque los totalitarismos radicales de izquierda aíslan a las sociedades, ¿no? Entonces sí, nosotros estamos muy pendientes de la defensa de nuestros activos y estamos básicamente resguardando el dinero que es para la gente, para los ciudadanos, para construir bienestar y no para, como ha funcionado hasta ahora, que pareciera que el erario público está privatizado para un grupo muy pequeño. En este contexto, ¿estas acciones formarían parte del plan de reactivación económica? Sí, mira, nosotros tenemos un plan de reactivación económica que lo llamamos Proyecto País. Plan País, hemos venido conversando con todas las agencias multilaterales, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento, incluso con el Fondo Monetario, porque nosotros vamos a necesitar una muy fuerte inyección de capital. Para nosotros este tema de acceder a los mercados o de acceder a los organismos de cooperación no tiene ningún atisbo ideológico. Nosotros no hagamos gringolas diciendo no podemos hablar con los americanos ni podemos hablar con los europeos porque hablamos con los cubanos o hablamos con los chinos o con los rusos. Eso es una soberana estupidez. Nosotros, desde el punto de vista pragmático, respetando las reglas de la Constitución y las reglas de la decencia y de la moral, vamos a insertar a Venezuela en el mundo y vamos a recuperar nuestra economía y efectivamente para eso necesitamos preservar muchos de estos capitales que son utilizados, imagínate tú, para comprar armas, para todo lo que no significa desarrollo, sino que significa una especie de sultanato que ha intentado instaurar Maduro y entonces él juega como a la Guerra Fría. Entonces él se siente que estamos en la época del conflicto de los misiles, ¿se recuerdan?
cuando hubo Sí, claro. el intento de la Unión Soviética de instalar misiles en Cuba, y entonces se generó aquel tremendo problema. Maduro vive todos los días reeditando una especie de guerra fría que solo está en su cabeza. Porque yo estoy convencido que los chinos lo van a dejar colgado, porque los chinos lo que quieren es hacer negocio. Y los rusos también lo van a dejar colgado, porque no se van a meter en una aventura irracional con un tipo que es incapaz, si quiere sacar petróleo, que ha llevado al país a los niveles de crisis económica más catastróficos de la historia, y que probablemente Maduro sea uno de los personajes más impopulares del planeta. Al presidente Andrés Manuel López Obrador, su relación con Maduro le puede costar muchísimo en términos de reputación y en términos de popularidad. Acercarse a Maduro, tomarse una foto con ese señor, equivale a ganarse el desprecio de millones de venezolanos, porque yo me imagino que ustedes en México, cuando ven la situación de Venezuela y ven el gobierno de Nicolás Maduro, lo que sienten es una profunda repulsa y una profunda indignación frente a cómo un gobernante es capaz de llevar a uno de los países más ricos de América Latina a convertirse hoy en un país exportador de venezolanos. Tenemos más de 4 millones de venezolanos en el exterior. O sea, eso es algo que da dolor. Tenemos a la gente comiendo de la basura. En fin, el país que en algún momento llegó a ser considerada la Suiza de América es hoy un país que comparte índices de pobreza con Haití, por ejemplo. Eso es terrible, ¿no? Diputado, hacía usted mención hace un momento sobre la relación que tiene Venezuela con el gobierno chino y el gobierno ruso. Se habla mucho de los préstamos que han hecho estas dos naciones. En caso de que todo camine favorablemente, se den las nuevas elecciones y resulte un gobierno emanado de la democracia, ¿este gobierno reconocería aquellos adeudos con estas naciones o qué es lo que pasa? Porque nos queda claro, perfectamente claro, que el apoyo o el reconocimiento a Nicolás Maduro, porque además así lo han hecho públicamente el gobierno chino, y el gobierno, y el gobierno ruso también, que fue el apoyo se lo damos a Nicolás Maduro porque tenemos un adeudo, porque tenemos un compromiso, o más bien Venezuela tiene un compromiso con nosotros. El gobierno, el nuevo gobierno emanado de la democracia, va a tener esta responsabilidad. ¿La van a enfrentar? Sí. ¿Cómo la van a confrontar? Díganos. Bueno, usted. Con mucho sentido común. Nosotros no podemos reproducir lo que estamos combatiendo. Maduro es opaco, viola la Constitución, violenta los acuerdos, no respeta las normas, no respeta las leyes y utiliza además el poder como una herramienta de chantaje. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario. En el caso del convenio chino, por ejemplo, vamos a ver, usted tiene un convenio acá para construir una carretera. Okay, ¿cuánto se perdió aquí en corrupción? Eso es muy fácil verlo, porque tú chequeas y verificas cuál es el estatus de ejecución del proyecto y, bueno, digamos, se puede determinar cuánto se perdió en corrupción. Bueno, eso vamos de común acuerdo con esos gobiernos a decirle, mira, ¿cómo podemos pagar algo que ustedes saben que se robaron? Y yo estoy convencido que los chinos nos van a decir, es verdad, ahí había una enorme corrupción, sobre eso nosotros asumimos que ocurrió un problema muy grave. En el caso de Rusia o en el caso de los otros países, todos aquellos convenios que no hayan pasado por la debida aprobación de la Asamblea Nacional, que se hayan elaborado bajo el manto de la delincuencia, de buscarle trochas a la aprobación legal, pues esos convenios nosotros no podemos reconocerlos. Como creo que ustedes tampoco lo podrían reconocer. El Estado mexicano tiene un ordenamiento jurídico. Si hoy el gobierno decidiera que la Asamblea Nacional, el Congreso no existe, y que entonces aprueba sus presupuestos nacionales y sus políticas de endeudamiento y sus asuntos de interés nacional, sin considerar el órgano que está encargado por la Constitución de aprobarlos, en el momento en que viene una sustitución de régimen, ustedes tampoco podrían reconocerlo, ¿no? Sí, claro. Oiga, diputado, y otra cosa que a nosotros nos causa mucha curiosidad saber aquí en México
¿Qué tanto han sido víctimas, tanto usted como el presidente Guaidó, qué tanto han sido víctimas de la persecución política? ¿Hasta dónde han llegado las amenazas o el tratar de callar voces del régimen de Maduro? Mira, acá todos los parlamentarios y todos los opositores tenemos como una especie de espada de Damocles. En algún momento te pueden perseguir, te pueden quitar el pasaporte, te pueden encarcelar. Digamos, ese es el riesgo. El gobierno tiene los medios públicos, tú prendes los medios públicos de Maduro y ves todo el día diciendo que Guaidó es un asesino, que Carlos Valero es un terrorista, que la diputada Delsa Solórzano es una cachorra del imperio, que el diputado, en fin, todos nosotros somos enemigos del régimen. Ahora, el problema es que esos señores con esa campaña brutal no son capaces de sacar a la calle 50.000 personas. Nosotros, sin acceso a los medios, únicamente con redes sociales, hacemos manifestaciones de millones. En consecuencia, la gente no les cree. Y ellos intentan amedrentarnos y nosotros no nos vamos a detener. Por supuesto, es un riesgo. Te repito, hace rato yo estaba viendo televisión local y estaban diciendo cosas horribles de mí y de todos nosotros. Y eso siempre es así. Cuando vamos a la Asamblea nos agreden. La Asamblea Nacional ha sido tomada por lo menos en 3 oportunidades con pistoleros. La Guardia Nacional en su momento nos dejó entrar, nos agredieron muchos de nosotros. En fin, ese es el costo que nosotros estamos pagando para que en este país haya democracia, haya libertad y volvamos a ser un ejemplo en América Latina y en el mundo de prosperidad, de respeto a las normas, de país caribeño divertido, que la gente viva plenamente sin necesidad de andar persiguiendo una bolsa de comida. Es lo que fuimos, pues nosotros vamos a volver a ser un país básicamente donde éramos muy felices y donde además éramos muy democráticos. Perdón. Diputado, hablando de represión y situaciones de esta naturaleza, ¿qué nos puede decir de Enrique Capriles? ¿Qué destino, qué futuro va a tener Enrique Capriles? No, Capriles, amigo nuestro, entrañable, un compañero de lucha. Nada, nosotros hablamos todo el día con Capriles, o sea, con todos. O sea, acá en la oposición venezolana hay mucha unidad, hay mucha empatía. Nosotros estamos obligados a estar muy juntos porque si no, no pueden terminar. Entonces, y por supuesto, son muchos años de esta brega. Y acá hay una clase política que básicamente entendemos que la unidad es una necesidad estratégica, es una necesidad existencial y que además, repito, no compartimos nada de lo que ocurre en el otro lado del régimen, de exclusiones, de persecuciones, de guerras internas. O sea, nosotros somos básicamente gente demócrata, civilizada, y Capriles es un baluarte de esta lucha. Diputado, en esta conformación, en este movimiento, los presos políticos, ¿cuál será su destino? ¿Cuál es su papel en toda esta parte también? No, nosotros estamos luchando porque no haya más presos políticos. Yo creo que los compañeros que están detenidos les queda poco tiempo en la cárcel. Nosotros estamos avanzando con mucha fuerza, pero también con mucha responsabilidad. No vamos a arriesgar vidas humanas. Nosotros sabemos que este régimen es básicamente criminal, que tiene un desprecio total por la vida, por el sentido humano, por la familia, por la religión. En fin, mire, yo estoy convencido que los radicalismos totalitarios de izquierda, en el fondo, y de derecha también, por supuesto, en el fondo son profundamente inhumanos, porque como no tienen parámetros religiosos, tampoco tienen parámetros éticos, tampoco tienen parámetros constitucionales, porque cuando le da la gana cambian la constitución, cambian las normas, eso es terrible. Pero bueno, nosotros estamos a punto de superar este esquema y todos los compañeros presos, Requesén, y bueno, muchísimos que están detenidos, que tengan la certeza de que van pronto a estar en libertad, que todos los venezolanos que están en el mundo
quizás más de 4 millones que se han tenido que ir por esta crisis, que tengan la certeza de que acá estamos luchando, que van a poder regresar. Acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional una ley de retorno voluntario. En fin, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y, repito, caminando sin armas y con el pecho descubierto hacia la libertad. Es muy valiente toda la labor que han hecho. Nosotros por los medios nos enteramos de la situación de Venezuela y sí vemos la máquina arrolladora que de repente puede ser un gobierno, y la verdad es que la labor que han hecho es impresionante, y pues bueno, todo es en busca de la libertad, que es el tesoro preciado que tenemos cualquier ser humano, ¿no? Y que no pueden quitárnoslo así de fácil. Y bueno, en Venezuela desgraciadamente se dio esta situación. Nosotros admiramos mucho la lucha que tienen ustedes. Nosotros quisiéramos decirles cómo los ayudamos, pero pues nos es difícil. Esto es una forma de ayudarlos, difundiendo nuestras ideas, difundiendo nuestro mensaje. Esto es para nosotros muy importante, y por eso dedicamos mucho tiempo a comunicarnos con los medios de comunicación, a comunicarnos por las redes sociales. Como ustedes ven, todos los políticos venezolanos tienen centenares de seguidores en Twitter, porque en el fondo hemos hecho de las redes sociales el mecanismo de comunicarnos con la gente, el mecanismo de organizarnos, e inclusive acá tenemos una enorme campaña contra el fake news, mucho cuidado con información con desinformación. O sea, hemos aprendido a utilizar las redes sociales como una ventana de libertad, y bueno, yo creo que en algún momento el caso venezolano va a ser un caso de estudio de cómo lo hemos hecho. Diputado, ahorita le quería comentar también, ¿qué diferencia hubo del gobierno de Hugo Chávez, que me queda claro que tuvo otra figura y que mucha gente a lo mejor quedó hasta convencida de que él llevaba un buen gobierno, al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Es el mismo gobierno, es el mismo esquema? ¿Desde ahí viene la declive de Venezuela o se dio a raíz de Nicolás Maduro? Bueno, digamos, ahí evidentemente había diferencias. Chávez era un tipo un poco más sensato, tenía un poquito más de sentido común. Maduro es profundamente irracional y primitivo, ¿no? Pero sin embargo, hay que decir que estos lodos vienen de aquellas aguas. Chávez eligió a Maduro como su sucesor. Chávez fue quien comenzó el proceso masivo de expropiación de tierras, de persecución al emprendimiento privado, de división de la sociedad venezolana. Solo que, bueno, Chávez tuvo algunas cosas que lo ayudaron, entre otras que llegó a tener el barril de petróleo a $150. Y también es cierto que, repito, como tenía un poquito más de sentido común, respetaba las formas, había siempre una ambigüedad. A Chávez nunca lo llegaron a sancionar. El gobierno, durante todo el tiempo de su gobierno, nunca hubo sanciones, porque no se atrevió a hacer las atrocidades que hace Maduro y su entorno, ¿no? Okay. Diputado, quisiera hacerle una pregunta. El día de ayer salieron dos comunicaciones, una que fue que se aprobó la ley para la transición, que usted sabe y conoce. El Estatuto de la Transición, sí. Es correcto. Y el otro fue el mensaje que mandó la Asamblea Constituyente, que de constituyente pues nos queda claro que no tiene nada, y que va a intentar adelantar las elecciones legislativas, las elecciones para elegir a los diputados, ¿no? En este entendido, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué opina usted de esta situación? ¿Es una acción desesperada del presidente Maduro? ¿Va a prosperar? Que lo hagan. O sea, es como cuando nos dicen, te voy a meter preso, bueno, que lo hagan. Te voy a perseguir, que lo hagan. Mira, nosotros tenemos un refrán acá que dice, una cosa piensa el burro y otra cosa piensa el que lo arrea. Ellos, por supuesto, desde hace mucho tiempo hubiesen preferido que nosotros, todos los diputados y todos los dirigentes de la oposición, estuviésemos fuera del país, que nos hubiésemos alejado de la política, que los dejáramos a ellos hacer y deshacer, y eso no ha ocurrido. La propuesta de elecciones parlamentarias es completamente irracional e irresponsable.
no resuelve en absoluto ninguno de los problemas del país. Aquí el problema está en la usurpación, no está en un poder legítimo como nosotros, que fuimos electos por más de 14 millones de venezolanos. Nunca había habido tantas personas votando en una elección por una institución. Hay, por supuesto, hay diputados chavistas, diputados maduristas que dejaron de ir a la asamblea, pero bueno, el pueblo votó por ellos y ellos irresponsablemente desoyen ese mandato popular. Yo creo que eso son amenazas desesperadas. Por supuesto, de estos señores se puede esperar cualquier cosa, pero no nos van a amedrentar ni nos van a sacar de nuestra ruta, que es consolidar un cambio político en Venezuela. Diputado, adicionalmente ha trascendido también el tema de los bloqueos justamente de la frontera con Colombia, deteniendo cualquier apoyo humanitario. Esto, ¿cuál es su pensar? ¿Qué va a suceder con este tema? Eso es criminal, eso es criminal. En un país donde no hay medicina, donde no hay comida, el negarse por la fuerza a que entre la ayuda humanitaria es básicamente un desprecio profundo a la vida y un desprecio profundo al dolor de los venezolanos. Los próximos días vamos a ver qué ocurre. Yo estoy convencido que millones de venezolanos van a seguir a buscar esa ayuda humanitaria y van a permitir que entre. Y ese es parte del proceso en el cual estamos ahorita, ¿no? de la lucha en la cual estamos, y que ustedes, bueno, van a estar muy pendientes, porque creo que vamos a hacer noticias cuando vean ustedes ríos de personas superando esos obstáculos, porque cuando un pueblo quiere cambio, es como un río crecido, y este pueblo quiere definitivamente un cambio político. Diputado Carlos Valero, le quiero agradecer mucho esta entrevista, y no sin antes pedirle dos cosas. Quisiera hacerle dos preguntas realmente. Quisiera preguntarle si en un momento, en fechas próximas, pudiéramos tener una entrevista con el presidente Juan Guaidó. Y la siguiente es, si usted quisiera en este momento mandar un mensaje a todos los venezolanos, a todo el universo que nos está viendo en este momento, y decirle realmente lo que este movimiento que ustedes encabezan, qué es lo que realmente sucede, qué es lo que piensan y cuál va a ser la opción, la acción y el mensaje que van a dar si este movimiento lo dejan avanzar. Sí, bueno, pero con relación a la entrevista con el presidente Guaidó, el presidente Carrera Guaidó, bueno, hay que insistir, claro, la agenda de él está bastante complicada, pero vamos a insistir. Yo creo que se puede lograr por lo menos que haga una grabación y le envíe, en fin, ahí se puede lograr algo, ¿no? Y con relación al mensaje a los venezolanos que están en el mundo, los más de 4 millones de venezolanos que están en el mundo, y a la gente que nos escucha en México, primero en México, preserven su democracia y preserven su institucionalidad. No crean nunca en caudillos ni crean en profetas. Crean en las normas, en las leyes, en el trabajo, en la familia, en los valores que como sociedad han hecho de México un gran país. Y que nadie venga a quererles cambiar eso con el cuento del antiimperialismo, o con el cuento de la lucha de clase, o con el cuento de la redistribución forzosa. O sea, mucho cuidado. Y las personas que nos escuchan, mis amigos venezolanos, bueno, sigan ustedes muy pendientes de lo que ocurre acá en Venezuela, sigan comunicándose con los venezolanos que están acá para que tengan fuerza, para que tengan mucha firmeza en lo que se está haciendo, y tengan ustedes presentes que muy pronto se verán en la disyuntiva de o siguen su vida en la diáspora, en el exilio, o se vienen acá a Venezuela a reconstruir nuestro país. Yo estoy convencido que de ese enorme grupo de venezolanos afuera, muchísimos van a regresar, porque nosotros amamos nuestro país, amamos nuestro clima, amamos nuestra forma de vivir, y bueno, yo que estoy con la Comisión de Política Exterior, que me corresponde hablar con tanta gente, me impresiona la motivación permanente de todos a yo quiero que esto se acabe para regresar. Esto es un gran país. Bueno, yo sé que todos amamos a nuestro país, y ustedes los mexicanos aman a su país. Yo el 100% de su país es extraordinario, pero yo estoy convencido, y esto también va a ser una cosa
que va a ser un hito en la historia. La cantidad de venezolanos que van a regresar cuando esto cambie va a ser impresionante. Porque además lo necesitamos acá. Se nos fueron los médicos, se nos fueron los ingenieros, se nos fueron los economistas, se nos fueron los periodistas. En fin, usted sale a la calle de Caracas de noche y es una cosa completamente desolada, cuando esta era una de las ciudades más despiertas y con una vida nocturna más intensa en América Latina, y eso volverá a ocurrir dentro de muy poco. Así que, queridos venezolanos que me están escuchando, pilas, que van a regresar a su país. Diputado, le queremos agradecer de nueva cuenta la atención de tomarnos esta entrevista. Quisiéramos pedirle que no fuera la única, quisiera que fuera esto una serie de entrevistas, que nos fuera dando aquellos avances que han ustedes obtenido y lo que realmente está sucediendo en Venezuela, porque muchas ocasiones la información no llega como debe de ser, las cosas a veces no las conocemos en el mundo como realmente debe de ser. Queremos escuchar lo que sucede en voz de una persona que está viviendo en carne propia esa situación y además que es un protagonista, un miembro más de la historia a nivel mundial en el país de Venezuela. Le quisiera agradecer mucho eso. Agradecerle, diputado, también por mi parte, el que nos haya tomado la entrevista, y como bien dice aquí Gaby, este medio es de usted. La facilidad de las redes sociales, del internet, nos da mucho para no tener restricciones, que luego eso es también de lo que la gente se queja, ¿no? Esta es su casa, cuando guste, esperemos pronto tenerlo aquí en México. Como decimos los mexicanos de corazón, México es su casa, como ha sido la casa de muchos venezolanos que han llegado aquí por la situación que se vive allá, y que aquí estamos nosotros con ellos. Mandarles un abrazo hasta allá y decirles que siempre van a contar con los amigos de México, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos, y eso es lo más importante, no perder la calidad de ser humano. Diputado. Sí, muchas gracias a ustedes, y la verdad que esta entrevista estuvo de padre, como dicen ustedes. Muchas gracias. Diputado, sabemos muy bien que una sociedad informada avanza y construye. Este es su espacio, y cuantas veces usted guste transmitir mensajes, reproducir, completamente estamos. Y nada más, diputado, así como dice, esto es de padre, lo voy a decir como decimos en México, para que ya que tengan el triunfo, le digo, esto estuvo chingón. Así lo decimos aquí en México. Estuvo de lo mejor de la chingada. Pues les deseamos todo el éxito. Todo el éxito, diputado, muchas gracias. Le mandan saludos aquí todos los compañeros en cabina, Pablo, Adrián, nuestro productor Rafa, Ray, el hombre que da los deportes. Les mandamos un caluroso abrazo hasta Venezuela. A todos los hermanos. Saludos a la gente de América. Muchas gracias, diputado, agradecerle.